Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. Nuevamente, gracias por su puntual conexión. Es para la Red Nacional de Incubadoras de VM un verdadero placer darles la bienvenida a el webinar denominado La reconversión a la que nos ha llevado la pandemia. Hoy tengo el gusto de ser su anfitrión. Soy Jesús Hilario Rueda, coordinador de incubadora de VM Campus Hispano. En esta ocasión tenemos el acompañamiento de la licenciada Santa Patricia Neria Sánchez. Para comenzar, solicitamos a todos nuestros asistentes que por favor nos ayuden revisando que su micrófono se encuentre apagado a final de que no se genere vicio de audio en nuestra sesión. Con mucho gusto podemos compartir este mismo video a través del correo que nos hagan favor de registrar a continuación en el chat. Damos un minuto más para iniciar. La Red Nacional de Incubadoras de Negocios, VM, les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, así también a la licenciada Santa Patricia Neria Sánchez, quien cuenta con 16 años de experiencia como generalista de recursos humanos, dando servicio a nivel local y nacional en empresas del sector bancario, logístico, gases industriales y actualmente en Fundación Teletón México AC en temas de prenominia, reclutamiento, selección y capacitación de personal, mapeo y actualización de procesos, procedimientos y perfiles de puesto, así como administración de personal, elaboración de convenios comerciales, convenios para estadías estudiantiles, terminaciones laborales, KPIs, proyecciones de cobertura y rentabilidad, cultura organizacional. Así también tiene amplia experiencia como employer branding, networking y ha sido capacitadora freelance desde hace 2 años. Damos la más cordial bienvenida y el uso de la palabra a nuestra ponente. Muchas gracias, maestra. Bienvenida. Perdón, maestra, creo que tiene apagado su micrófono. Disculpen. Bueno, les decía, buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy, compartir un poquito acerca de todo este movimiento al que nos ha llevado el confinamiento debido al COVID-19. Agradezco mucho a VM la invitación para formar parte de sus rondas de ponencias y pues bueno, espero que esta pequeña charla, pequeña reflexión que preparé para ustedes les deje algo, ¿no? Más allá de algo industrial, también me gustaría que el día de hoy se llevaran un poquito alguna reflexión a nivel personal, que al final del día es lo que nos hace crecer como colaboradores y colaboradoras de las instituciones en las que nos desarrollamos. Y pues bueno, pues vamos a comenzar esta charla. Cuando me invitaron dije, ¿de qué podrá tratar? ¿No? ¿De qué les podré compartir que sea algo que aporte? Y me di cuenta de que más allá del tema a lo mejor de la Secretaría de Salud o de el tema de gobierno y demás, realmente lo que importa en este momento es cómo estamos como personas
a nivel emocional y en cuanto a las diferentes instituciones a las que pertenecemos y prestamos nuestros servicios como profesionales, y es así que decidí llamarla reconversión, y en este caso a nivel muy personal, para tener un poco más de unión con ustedes, pues la llamé reconvirtiéndonos, ¿no? Reconvirtiéndonos. Y pues bueno, me gustaría empezarles compartiendo que este tema del COVID nos llevó a una crisis, muy seguramente personal a muchos de nosotros, por el miedo a la impermanencia, ¿no? Porque nos enfrentó y nos hizo darnos cuenta a que aquello que considerábamos nuestro, a lo mejor no lo era tanto como nosotros esperábamos, ¿no? Entonces la frase, lo que considero mío, y el miedo a la impermanencia, es lo que nos hizo entrar en crisis. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza es un ser humano social. Sin embargo, buscamos como ese punto, en teoría, ese punto de estabilidad, ese punto en donde nos sentimos tranquilos, en donde nos sentimos seguros, en donde no creemos que no nos hace falta más nada, cuando en realidad las grandes crisis son las que nos hacen evolucionar, ¿no? Entonces, eso que yo consideraba mío, ese trabajo en donde yo me desarrollaba, esa escuela en donde yo estudiaba, o esa industria que yo manejaba, esa empresa que yo tenía bajo mi cargo, era mi empresa, eran mis procesos, eran mis profesores, eran mis materias. Y de pronto la realidad cambió como la conocíamos y llegó algo totalmente diferente y totalmente nuevo que nos causó miedo, ¿no? Y es ese miedo que el ser humano tiene a la impermanencia, a los cambios tan drásticos y tan radicales que a veces la vida nos presenta. En la filosofía budista, esta filosofía de la impermanencia nos dice que nos aferramos a aquellas cosas que sentimos como nuestras, como parte de nosotros en el día a día. Entonces es, como les comentaba, mi familia, mi trabajo, mis procesos, mi empresa, mi maestro, incluso a lo mejor de pronto le decíamos a nuestros hijos o a nuestros vecinos, ya vas a tu casa, y a lo mejor él rentaba y ahorita en época de COVID ya no tiene para pagar esa renta, ¿no? O sea, vas a tu escuela, ya hiciste tu tarea, es aquello que yo consideraba mío. Y es algo que es es un ciclo, ¿no? Es como industria, como empresas. ¿A qué nos llevó el COVID? A cerrar las empresas como las conocíamos hasta ese momento. No nos preguntó si queríamos o no cerrar. Nos dijo, ¿saben qué? No se puede estar confinados en un lugar de trabajo porque el transporte público, porque no sabemos de dónde vienen tus colaboradores o colaboradoras, es un alto riesgo de contagio y demás. Como colaboradores, de pronto de tener nuestra rutina de todos los días, me levanto temprano, me arreglo, a lo mejor voy y dejo a los niños a la escuela, a lo mejor, no sé, me iba al gimnasio, me iba a correr antes, de pronto fue, te vas a trabajar a tu casa y pues nos mantenemos en contacto por alguna aplicación, Teams, Zoom, todas estas aplicaciones que hay hoy en día, y fue así de, ¿y ahora qué? ¿No? No teníamos las herramientas y sin embargo nos mandaron a trabajar a casa. Los clientes o como usuarios, también sufrimos un cambio, ¿no? Aquellos alumnos a los que les dábamos clase, que eran nuestros usuarios, pues hoy en día el alumno ya no es aquel alumno que se levantaba y que a lo mejor igual se iba a trabajar y luego a la escuela, o que se iba a hacer el servicio y luego a la escuela, que a lo mejor tenía un poco más de tiempo para hacer las tareas. Como usuarios también nos dimos cuenta que a lo mejor nunca habíamos comprado en línea y descubrimos que no había en este momento otra manera de hacerlo más que en línea, ¿no? Entonces, como clientes o usuarios, también sufrimos un cambio. También nuestra dinámica de compra, nuestra dinámica de convivir con aquella institución que me prestaba un servicio,
también cambió, ¿no? Si era estudiante, ya no es de, oiga, profesor, fíjese que tengo esta duda. Si era a lo mejor, no sé, tenía una consulta médica o incluso hasta una sesión terapéutica, era el entrar a lo mejor en una crisis, en un conflicto y llorar y sentir que mi terapeuta estaba ahí y que me estaba viendo y que yo lo pudiera sentir su presencia, hoy en día no se puede, ¿no? O el médico, ¿no? Ya no me puede escuchar, sino a lo mejor me va a revisar el estómago y lo tengo que mostrar a la cámara y pues es muy impersonal. Entonces toda esa dinámica cambió y nos ha llevado hoy en día a ser una dinámica de vida distinta a la que conocíamos, ¿no? Y pues bueno, me gustan mucho la parte de las reflexiones. Y tengo esta frase que dice, ningún hombre conoce lo malo que es hasta que ha tratado de esforzarse por ser bueno, por ser realmente bueno. Solo podrás conocer la fuerza del viento tratando de caminar en contra de él y no dejándote llevar. ¿Por qué puse esta frase? Si bien es cierto que es muy utilizada para la bondad en cuanto a la personalidad, también es cierto que se puede utilizar para qué tan bueno yo me consideraba en lo que yo hacía en mi labor diaria previo a la pandemia, a lo que yo me dedicara. A lo mejor vendía, no sé, zapatos, y a lo mejor yo me consideraba un muy buen vendedor y yo sentía que me podía comer el mundo y que en el mundo de las ventas no había nadie mejor que yo. Hoy en día mis condiciones no son las mismas que previo a la pandemia. ¿Qué tan bueno soy? ¿O qué tan malo era? ¿Qué me faltaba por explorar? Porque lo cierto es que hoy no tengo las herramientas que tenía antes. Y quizá hoy descubrí las herramientas que no había visualizado antes o que no quería utilizar antes por alguna razón, ¿no? Quizá por miedo, por desconocimiento, porque no había quien me enseñara. Hoy en día las tengo que utilizar, ¿no? Entonces, no se conoce qué tan malo se es hasta que no se ha tratado de ser realmente bueno, ¿no? O sea, qué tanto ahorita yo me estoy esforzando por cambiar. Y pues bueno, en el tema industrial tenemos que el gran reto al que se enfrentó la industria, cualquier empresa o la mayoría de las empresas, fue el tema de home office, ¿no? Había estadísticas que previo al COVID, que indicaban que previo al COVID solo el 80% de las empresas no lo implementaban. O sea, solo el 20% de las empresas lo estaban implementando. Entonces, posterior al COVID, el 49% de las empresas no lo realizan y ese 49% son empresas que se dedican al sector manufacturero. ¿Por qué? Pues porque no me puedo llevar a la línea de producción completa a mi casa, ¿no? Tengo que producir las que pudieron producir y las que no se quedaron cerradas. Entonces, el gran reto fue el tema del home office. El home office que por tradición en México se pensaba que no funcionaba y que no funcionaba. ¿Por qué? Porque si no lo estoy viendo, entonces no va a trabajar. Porque si estoy viendo que pierde el tiempo, le llamo la atención y entonces ya se pone a trabajar. Y si lo mando a su casa, no va a poner atención o no va a estar disponible o algo raro va a pasar y entonces pues no vale la pena mandarlo a su casa porque no va a darme los resultados. El home office en México es un gran tabú, ¿no? La mayoría de las empresas lo tomaban así de, no me van a dar resultados. Tengo la oportunidad de conocer a una empresa cartonera muy grande, transnacional, que su director general decía, ¿sabes qué? Yo no los mando a trabajar a su casa porque no van a trabajar, porque van a perder el tiempo en casa. Entonces, así como esa persona, director general de esa empresa en particular, tenía esa idea, muchos altos mandos la tenían. Entonces, el gran reto fue ese, ¿no? Otro reto que implica mandar a los colaboradores a su casa es revisar los procesos pre y post-COVID. ¿Por qué?
porque a lo mejor yo tenía muy bien definido mi proceso de facturación y entonces yo sabía que venían mis proveedores, metían sus facturas a revisión y yo hacía como todo un proceso. Hoy en día no tengo esa facilidad. Hoy en día no pueden venir mis proveedores o no todos mis proveedores o no puedo tener a todo mi personal para poderlos atender, ¿no? Mi proceso de reclutamiento, quizá previamente todas mis entrevistas eran presenciales y no me gustaba hacerlas en línea por un tema ahí de que a lo mejor no le entendía o que se me hacía muy impersonal o para mí sí era importante como verlo, cómo se comportaba desde que llegaba y demás. Y hoy en día no lo puedo hacer. Yo no puedo ver cómo el candidato se prepara para tener una entrevista, ¿no? O sea, es qué se hacía previo al COVID y qué se está haciendo hoy en día en el COVID, ¿no? Los procesos, la ejecución de los procesos, ¿cómo se ha modificado? ¿A qué me ha llevado? Hoy en día mi proceso de reclutamiento, pues lo hago vía una videollamada, una videoconferencia. No puedo traer al candidato a la casa y tampoco puedo ir yo a la casa del candidato. Hoy en día no puedo a lo mejor decirle a mi proveedor, tráeme las facturas. Hoy en día todo es electrónico. Quizá una carta de presentación, si no tengo una firma electrónica, pues la mando sin firma o a lo mejor nunca me tomé el detalle, el tiempo de revisar si tenía una hoja membretada virtual, ¿no? Y entonces, pues ahora las mando en hojas blancas porque no tengo hojas membretadas en las que siempre imprimía. Entonces, es un reto para las empresas la revisión de esos procesos. Y una vez que ya se revisaron, el reto viene en actualizarlos. Ya me di cuenta que esto sucede, ¿qué voy a hacer para que mejore en el futuro, ¿no? La capacitación de los colaboradores y colaboradoras. Todas las empresas o la gran mayoría tienen una DNC a principio de año, donde a lo mejor incluían cursos presenciales. Hoy en día, ¿cómo lo hacen? ¿Qué aplicación? Desde buscar la aplicación que soporte una gran cantidad de usuarios al mismo tiempo, que me dé para que mi colaborador o colaboradora tenga una capacitación de 3 o 4 horas, sin que yo tenga a lo mejor que desembolsar más. ¿Qué va a pasar si no la doy? A lo mejor era una capacitación, se me ocurre, las empresas que están certificadas en ISO, pues no pueden decirle al organismo certificador, híjole, fíjate que este año no tomé la actualización, ¿no? Tienen que tener actualizaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas capacitaciones? Con la entrega de documentos y a lo mejor pues necesitan, no sé, hay instituciones que necesitan sello y firma en original, ¿no? No sé, una ST7 se me ocurre en el caso del Seguro Social. O a lo mejor, no sé, un contrato, ¿no? Que tengo un colaborador o colaboradora que se le venció el contrato en la pandemia y que pues no tiene como la misma validez porque tengo que ponerle la huella y entonces ahora qué voy a hacer. Entonces, es revisar tu proceso, es ver qué tenías y qué es lo que puedes hacer hoy en día con lo que tienes, ¿no? Porque tampoco puedes aspirar como a más cosas si tu universo es muy limitado en el recurso material, ¿no? La revisión de las herramientas tecnológicas, como les decía, desde buscar la aplicación, que si el tiempo, que si soporte, que si no me alente la computadora, que todos finalmente los tengo que capacitar para que aprendan a usar Teams o Zoom o Classroom o la aplicación o la plataforma que vayan a utilizar para realizar sus actividades. Hay que ver cuál es la mejor, ¿no? Cuál es la que más se adapta a mis necesidades. Y las herramientas de trabajo, a lo mejor todos mis colaboradores y colaboradoras tenían una PC de escritorio y entonces los mando a su casa y es como de, ¿y ahora qué hago? No todos tienen una laptop. A lo mejor habrá quien tenga una tablet, se me ocurre, o a lo mejor habrá quien solo tenga el celular, o a lo mejor de esos colaboradores pues ni siquiera internet tenían porque como nunca estaban en casa, pues no pagaban el internet porque traían los datos del celular. Entonces, toda esa parte para las empresas
fue un gran reto para todas las industrias, en cualquier rubro al que se dediquen, fue un gran reto, ¿no? Como colaboradores y colaboradoras, pues bueno, fue la revisión de los tiempos, ¿no? O sea, si antes me levantaba yo a las 5 de la mañana para irme a correr o al gimnasio o a dejar a los niños a la escuela y luego de ahí me iba a trabajar, ¿a qué hora me voy a levantar mañana que me tengo que quedar a trabajar en la casa? Que mis hijos no van a la escuela. ¿A qué hora voy a hacer de comer? ¿O voy a comprar? ¿O qué es lo que va a pasar? Revisar mi vida personal. ¿Por qué? Pues porque finalmente a lo mejor antes yo me iba a trabajar y yo sabía que mis hijos se quedaban en la escuela o que a lo mejor había alguien que me ayudaba en casa a hacer la limpieza y hoy en día no hay escuela y no hay quien me ayude a hacer la limpieza y entonces es algo que tengo que hacer yo y eso me va a implicar un tiempo de mi día, ¿no? Entonces fue revisar todo el tema de la vida personal, qué, cómo, cuándo, dónde, a qué horas y a lo mejor si tengo hijos, si tengo una pareja, pues coordinarnos, ¿no? En los tiempos, pero a lo mejor soy mamá soltera, pero a lo mejor mi casa es súper, súper grande y no necesito a alguien que me ayude a limpiarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida personal? Porque además no teníamos el espacio físico. Yo les aseguro que de los que estamos aquí, si la mitad de nosotros teníamos el espacio destinado exclusivo para trabajar, son muchos de nosotros adaptamos un espacio en la casa para poder trabajar. A lo mejor si nuestra mesa del comedor es muy larga, pues nos agarramos una esquina del comedor, ¿no? O a lo mejor adaptamos un pequeño escritorio en una mesita que por ahí tuviéramos para poder realizar nuestras actividades. Y hasta dónde mi espacio físico de trabajo queda bien con mi espacio físico personal, ¿no? Porque a lo mejor, pues no, mi departamento, mi casa es muy chiquitito y no tengo una mesita más que de 2 personas en el comedor y entonces ahora dónde voy a comer y a lo mejor no tengo sala y no me puedo ir a la sala porque entonces, ¿qué va a pasar con la computadora? ¿Dónde la puedo acomodar? Es revisar toda esa parte, ¿no? El autoconocimiento. ¿Y por qué el autoconocimiento? Porque esta parte del estrés que nos generó el tener que quedarnos en casa trabajando, me obligó a darme cuenta que a lo mejor no me gustaba tanto levantarme temprano para ir a trabajar. O me obligó a darme cuenta que yo no tenía las cosas tan amarradas como yo creía, ¿no? O que a lo mejor mi pareja que me ayudaba a lo mejor a llevar a los niños a la escuela, pues a lo mejor no era que realmente fuera un trabajo en equipo, ¿no? O no estábamos tan bien coordinados como yo esperaba. Entonces nos lleva a voltear hacia nosotros de cómo estamos hoy como individuos, de cómo estamos hoy o cómo estuvimos en el momento en el que nos dijeron, te quedas en tu casa y ahora qué hago, ¿no? Ahora tengo los niños, el marido, el quehacer, el trabajo. ¿Qué pasa? Entonces, la parte del coronavirus como personas, como colaboradores de una institución, nos llevó a un alto nivel de conciencia. Nos hicimos conscientes de muchas cosas, ¿no? Y esta transición que estamos viviendo entre el pasado y el futuro es una crisis, una gran crisis que nos obliga a evolucionar, a reconvertirnos. ¿Por qué? ¿Por qué reconvertirnos? Porque éramos alguien con alguna manera determinada de ser y de pensar y de reaccionar. Hoy en día no somos esas mismas personas que estuvieron hace 6 meses llegando a casa y diciendo, pues bueno, a partir de hoy me tengo que quedar. Y tampoco vamos a ser los mismos cuando regresemos a nuestras labores en la oficina. No vamos a ser los mismos.
Entonces, esta transición que estamos viviendo la tenemos que hacer con plena conciencia, o los invito a que la hagamos con plena conciencia, con un alto nivel de conciencia de ustedes, de nosotros y de lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque esa transición entre el pasado y el futuro es la evolución que vamos a tener. Porque esa transición que estamos teniendo entre lo que podemos recuperar del pasado que hacíamos bien y que hoy en día mejoramos y que nos dimos cuenta que es nuestro punch, y aquello que nos dimos cuenta que no es como tan nuestro punch y que no somos tan duchos como pensábamos, hoy en día lo estamos trabajando, nos está obligando la situación a trabajarlo, y entonces cuando regresemos vamos a regresar evolucionados, porque vamos a tener nuevas herramientas, ¿no? Otro gran reto fue el desarrollo de estrategias de trabajo. ¿Por qué? Pues porque estábamos en la oficina y entonces sabíamos que si necesitábamos una impresión, ya sabíamos dónde estaba la impresora. Que si necesitábamos una copia, pues ya sabíamos dónde estaba la copiadora. Hoy en día no creo que todos tengamos copiadora en casa, no creo que todos tengamos impresora en casa, y entonces nos obligó a desarrollar nuevas estrategias. ¿Qué puedo hacer para seguir haciendo mis actividades que requieren esas herramientas sin que yo me atrase? ¿No? Un gran reto, yo creo que es uno de los más complicados, ha sido platicando con diferentes personas. Yo me he dado cuenta que un tema recurrente es este asunto de poner límites entre lo personal y lo laboral. Hasta dónde yo estoy aquí sentado trabajando y a lo mejor comiendo, ¿no? Cuando mi familia está al otro extremo de la mesa o en la habitación de al lado, pues comiendo juntos, ¿no? Hasta dónde son las 10 de la noche y yo sigo respondiendo correos. ¿Dónde empieza mi vida personal cuando ya me llevé la vida laboral a mi casa, a mi refugio, a mi estancia? Ese es un gran reto que yo les apuesto que más de a uno de ustedes les ha pasado, ¿no? Estoy muy segura que más de uno de ustedes de pronto se sorprende contestando un correo, a lo mejor en el caso de las mujeres que tienen hijos, y dándole de comer a sus hijos o viendo que estén tomando la clase, ¿no? O sirviendo de comer o contestando el correo y se levantan un momento a ir a moverle a la sopa porque si no se les quema. O en el caso a lo mejor de los hombres que estaban acostumbrados y que tienen hijos igual, que estaban acostumbrados a irse y que nada pasaba y que pues, los niños estaban en la escuela y en la tarde los cuidaba mamá. Hoy en día no es así, hoy en día tienes que cooperar con cuidar a tus hijos, ¿no? Con verificar que estén tomando la clase. O si viven solos, a lo mejor de pronto era bueno, pues antes hacía yo de comer todo para toda la semana, ¿no? Pero hoy en día a lo mejor ya no me organizo tan bien y tengo que hacer de comer 3, 4 veces o a lo mejor diario, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde está la parte laboral dentro de mi espacio personal? Ese es un gran, gran reto, ¿no? Mejorar la comunicación y abrir nuevos canales, no solo con mi jefe, porque antes a lo mejor yo tenía una duda y podía ir a su espacio de trabajo y decirle, oye, tengo esta duda, ¿no? Hoy en día a lo mejor le marco y está como yo corriendo en la comida o en la junta o viendo que estén tomando las clases en línea. Hoy en día no tengo esa posibilidad, lo cual nos lleva al siguiente punto, que nos obligó a ser proactivos, ¿no? Bueno, ok, a pensar en mayor número de posibilidades para tener un mayor número de respuestas y a ser un poco autodidactas, porque al final del día, cuando no tengo esa posibilidad de estar como a la mano con la persona experta, pues bueno, me obliga a buscar, a investigar y finalmente pues también a meter la pata muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tengo todas las respuestas y a lo mejor quien me pudiera ayudar en ese momento está ocupado. Y como clientes o usuarios, pues también nos volvimos autodidactas, ¿no? Un poco lo que les comentaba al inicio.
si nunca habíamos comprado en línea, pues ya aprendimos a comprar en línea, ¿no? Yo estoy muy segura que más de uno de ustedes descubrió que hay una aplicación muy maravillosa que les ayuda a algo para realizar su trabajo o para realizar un tema personal, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso les comparto, yo descubrí que hay una aplicación muy maravillosa en el teléfono que me permite escanear y ya no necesito ir al internet para poder escanear, ¿no? O descubrí que el Teams es mejor que el Zoom porque el Teams no tiene un límite de tiempo y el Zoom sí, porque si no me ajusto a su tiempo, me cobran, ¿no? O sea, estas cosas nos hicieron ser autodidactas, ¿no? Como usuarios, a lo mejor había quienes nunca habían comprado en línea, hoy compraron, o quienes nunca habían pedido informes por alguna plataforma y hoy los pidieron. El simple hecho de a lo mejor tener que, si están estudiando alguna maestría o tienen hijos o están estudiando la licenciatura o alguna cosa, pues a usar nuevas plataformas, a hacer todos mis trámites en línea. Igual los límites personales y los escolares, ¿no? En el caso de los que están estudiando. ¿Hasta dónde yo organizo mis tiempos de tal manera que me permita presentarme a mi clase como si me fuera a la escuela, ¿no? O sea, yo tomaría clases en pijama, por ejemplo, ¿no? O tomaría clases con mi vaso de leche a un lado. Algo bien importante y que escuchaba el otro día en un reportaje es que lo ideal es que no hagamos cosas en línea que no haríamos presencial, ¿no? O sea, presencial no estarías con tu plato de cornflakes tomando la clase, ¿no? O no estarías cepillándote el cabello mientras tienes un audio. Entonces, ese fue un reto, ¿no? El aprender a diferenciar. Se tienen que volver más investigadores, en el caso, por ejemplo, de las instituciones públicas, pues bueno, no es lo mismo ver un programa que te están explicando algo, que además es pregrabado, a tener al docente ahí, ¿no? La administración de horarios, que a lo mejor pues te confías, ¿no? Dices, bueno, es que a la escuela o al trabajo hacía 20 minutos con tráfico. Entonces mejor me duermo esos 20 minutos. Pero no son los 20 minutos que te duermes, son los 20 minutos que te duermes y que te recorren el horario porque además tomabas más tiempo en a lo mejor cepillarte el cabello o en elegir qué ropa te ibas a poner. Y entonces esos 20 minutos no son 20 minutos, es mucho más tiempo. Entonces hay que administrar los horarios y pues bueno, el uso de las apps, ¿no? Y entonces esto me lleva como a la reflexión de decir, ¿qué tanto buscamos realmente la estabilidad? ¿Qué tanto buscamos realmente o qué tan bueno es decir, quiero ser estable y qué tan real es esa estabilidad? ¿Por qué? Porque todos decimos, quiero un trabajo estable o quiero una vida estable. ¿Qué es estable para ti? Y realmente es estable porque la estabilidad significa una constante, ¿no? Una cierta calma. Y esos pequeños problemas, esas pequeñas crisis que van surgiendo en el camino, son las que te hacen crecer, ¿no? Porque tanta estabilidad de pronto te encuentras con personas que dicen, es que ya no quiero estudiar eso porque la verdad es que ya es súper cansado y pues ser contador es todo el tiempo lo mismo, ¿no? Todo el tiempo hacer presupuestos, cierres de mes, declaraciones. Entonces, ¿realmente buscas la estabilidad? ¿Y qué tan real es esa estabilidad, no? Y pues bueno, lo más importante aquí es el poder de la hora, ¿no? El no angustiarme por el pasado, porque finalmente el pasado ya se fue, ya no está, ya no existe. Y tampoco preocuparme del futuro, porque el futuro depende de lo que yo haga hoy. Entonces, hay que comenzar a conectarnos con nosotros mismos para poder conectarnos con lo que sigue. Hay una frase que a mí me gusta mucho,
de un existencialista que dice, la vida solo puede ser entendida hacia atrás, pero solo puede ser vivida hacia adelante. Yo no puedo entender la vida pensando en mi futuro, ni en mi futuro como usuario, ni en mi futuro como colaborador de una empresa, ni en mi futuro como administrador, director general de una empresa. No puedo, porque el futuro no lo sé, porque a lo mejor ahorita me levanto de la silla y me caigo y me rompo un pie y ya ni siquiera regresé a trabajar, porque me voy a aventar una incapacidad. No puedo vivir la vida pensando en el futuro, entonces la tenemos que entender del hoy hacia atrás. ¿Qué hacía antes que era bueno, que me está sirviendo para superar lo que estoy viviendo ahora? ¿Y qué de eso que estoy viviendo ahora me va a ayudar a conectarme y a construir un mejor futuro? Ya me di cuenta que la verdad es que soy una pésima organizadora del tiempo y entonces esos 20 minutos que me duermo de más, que eran los que me aventaban el tráfico, la verdad es que no son 20 minutos, se convirtieron ya en 30, porque al principio de la pandemia pues sí todavía me levantaba yo temprano, pero conforme fue avanzando el tiempo pues ya no me levanto tan temprano y primero fueron 10 y luego fueron 20 y luego fueron 30 y ahora ya es una hora. Y al principio de la pandemia siempre me arreglaba y me ponía presentable como cuando me voy a trabajar, y ahorita la verdad es que ya ando en tenis. O sea, ¿qué de lo que he aprendido realmente me está conectando con el tipo de futuro al que yo quiero regresar? Este tema de la nueva normalidad, yo les preguntaría hoy, o más bien los invito a que en este momento se pregunten, ¿qué tan normal es tu nueva normalidad hoy? Es decir, todo lo que hoy en día hacemos es nuevo o es relativamente nuevo porque no tiene mucho tiempo. ¿Qué tan normal es para ti? Y te dicen, vas a regresar o vamos a regresar a la nueva normalidad. Cuando regreses, ¿esa normalidad va a ser igual a la que tienes hoy? ¿Y qué tan normal va a ser para ti esa nueva situación a la que tú te enfrentes? Entonces, realmente es una nueva normalidad, y qué tan normal es esa normalidad, ¿no? Porque si es nuevo no puede ser normal, y si es normal no puede ser nuevo. Y pues bueno, les puse aquí las 6 res, ¿no? Que es repensar. ¿Qué es repensar? Es cuestionarnos nuestras creencias, eso que nosotros, como al inicio les decía, eso que nosotros considerábamos mi proceso, mi empresa, mi escuela, mis maestros, mis clases, mis compañeros de trabajo, mis amigos del trabajo, porque a lo mejor ahorita ni siquiera les hemos hablado a aquellas personas con las que nos solíamos juntar en la oficina. Cuestionarlo, o sea, ¿realmente era realmente era tan dueño del proceso? ¿Realmente era tan hábil haciendo cosas, o realmente era tan malo haciendo determinadas cosas, realizando determinadas actividades? Es cuestionar el sentido incluso de nuestra existencia en el lugar en el que estemos, ¿no? O sea, antes era, pues nunca estoy en la casa, me compré una pantalla de 50 pulgadas para nunca verla, porque me voy a las 6 de la mañana, regreso a las 9 de la noche a solo escucharla, porque a lo mejor tengo que preparar mis cosas para el día siguiente, o porque a lo mejor llego muy cansado, muy cansada, porque llego a cuidar a mis hijos, porque llego a recoger la casa. ¿Realmente era lo que yo quería como estabilidad? Para eso compré una pantalla de 50 pulgadas para nunca verla porque nunca estoy. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia ahorita? ¿En dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Como empresa, pensar, ¿realmente has invertido en el tipo de colaboradores que tú querías? Hoy en día tu empresa tiene los resultados que tú esperabas que tuviera.
¿Tiene los mismos resultados que antes del COVID? ¿Los resultados que tienes hoy son los resultados que tú quieres en el futuro, que quieres mantener en el futuro? O a lo mejor te diste cuenta de que tu empresa pues no está tan mal como pensabas o que no está tan sólida, ¿no? ¿Qué sentido tiene el trabajo que realizas, sea cual sea tu actividad diaria? Si soy estudiante, si soy maestro, si soy secretaria, si soy gerente, ¿qué sentido tiene? ¿Hacia dónde voy a ir? Es el momento de cuestionarnos. ¿Por qué? Porque las crisis son para evolucionar. Como empresa, ¿le diste a tus colaboradores las herramientas que necesitan? Y si se las diste, ¿ya pensaste cómo va a ser cuando ellos vuelvan? ¿A qué tipo de empresa quieres que vuelvan? ¿A qué tipo de empresa quieres volver tú? ¿Ya revisaste tus procesos de reclutamiento a lo mejor, o de administración de personal, o tus procesos de presupuesto? Y ahora, ¿así los quieres mantener en papel? Porque hoy en día en la práctica el papel ya no coincide. ¿Qué como empresa quieres? Como colaborador, quiero regresar otra vez a lo mejor al tener que imprimir miles de documentos cuando ya me di cuenta que quizá es más práctico hacerlo en electrónico. Ya me di cuenta que a lo mejor si administro bien mi tiempo y si hago una organización adecuada de mis actividades, en lugar de demorarme hasta las 7 de la noche resolviendo pendientes, pues si me organizo de una manera similar cuando vaya al trabajo, pues voy a salir a las 6, 6:30, no a las 7 o 7:30, porque no es lo mismo salir tarde a las 6:30 que salir tarde a las 8, ¿no? Dependiendo, claro, del horario de trabajo que se tenga, ¿no? Algo muy curioso y que muy seguramente les ha pasado, o incluso ustedes lo han pensado, es el tema de los días festivos, ¿no? O sea, ¿realmente tenemos días festivos trabajando en casa? ¿Realmente ninguno de nosotros ha trabajado un sábado, un domingo? ¿O ha trabajado hasta las 10, 11 de la noche? ¿Las 8? Y ni siquiera resolviendo pendientes del día, sino los pendientes que van saliendo, no sé, al final del día, ¿no? Entonces es repensar esta parte, ¿no? ¿Qué tengo yo hoy que no tenía antes? Es cuestionarnos todas y cada una de las cosas, ¿no? Ahorita, ¿quién de ustedes no ha escuchado a alguno de sus compañeros decir, y trabajamos el 16? ¿O qué día es festivo, el 15 o el 16? Híjole, ¿realmente te lo vas a tomar festivo? Habrá quien sí, habrá quien no. Pero realmente hoy tiene importancia eso para mí. Habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no. Entonces es repensar, ¿no? El antes, ¿qué sentido tiene nuestro trabajo antes y ahora? ¿No? Es encontrar como el equilibrio, ¿no? En la parte tanto emocional como personal y cognitiva, ¿no? En la parte personal, pues en el tema que ya comentábamos, ¿no? En mi espacio, a lo mejor si vivo solo con mis papás o con quien viva, pues el poder disfrutar de mi espacio y ver un partido de fútbol o la novela o la película o la serie, ¿no? Pero que realmente ocupemos el tiempo de descanso para eso. Porque si quieres que sea día festivo para sacar los pendientes que no sacaste en la semana, o pides un día de vacaciones para trabajar en algo que te cuesta mucho trabajo, pues entonces cuestiónate qué tanto vale la pena saber si es día festivo o no. Porque lo cierto es que si estuvieras yendo a la oficina, muy probablemente ese día festivo no lo ocuparías para trabajar. ¿En qué lo ocuparías? ¿Tiene sentido lo que estás solicitando? Entonces es repensar, ¿no? Reimaginar, ¿no? La imaginación
es algo bien importante y bien poderoso. ¿Cuántos de ustedes, cuando eran niños, cuántos de ustedes son hoy lo que querían ser cuando eran niños? ¿Cuántos de nosotros nos dedicamos a aquello que queríamos ser cuando entramos a la universidad, por ejemplo, o cuando estábamos buscando carrera, ¿no? Yo les comparto algo personal. Yo cuando estaba buscando qué estudiar, encontré por ahí un reportaje de psicología industrial y yo recuerdo perfectamente la escena en que llegué con mi revista. Ya en la época en la que yo iba a escoger escuela todavía había revistas. Llegué con mi revista y le dije a mi mamá, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Yo toda mi vida quiero trabajar en una oficina dando servicio a los empleados. Yo hoy en día disfruto enormemente mi trabajo porque me dedico a lo que yo quería. Yo lo imaginé. ¿Cuántos de ustedes hoy en día son lo que querían ser cuando eran pequeños? ¿O tienen hoy en día lo que querían o lo que necesitaban o lo que pensaban cuando eran adolescentes? Que tengan o que hagan hoy aquello que ustedes soñaron, que ustedes imaginaron. La imaginación es tan importante y tan vital que nos lleva a mundos extraordinarios. Y de ahí es tan poderosa que nos hace caminar hacia ese lugar, para bien o para mal. Todo depende cómo nosotros lo enfoquemos. Si lo enfocamos en las fallas, híjole, es que la ponencia me va a salir bien mal y no les va a gustar, y es que no, yo no soy buena hablando en público y aparte me pongo nerviosa y tartamudeo. Si me enfoco en eso, les voy a transmitir cualquier cosa, menos lo que yo quería. ¿Qué era lo que yo quería? Como les decía al inicio, que les aporte algo, aunque sea algo pequeño, que se lleven una reflexión. Pero si me enfoco en mis fortalezas, en decir, no, yo conozco muy bien el tema y me preparé para esto y lo hice con mucho cariño y con mucha emoción para compartirlo y para invitarlos a formar parte de esta reflexión que yo he hecho como a lo largo de la pandemia y tal, pues el resultado va a ser totalmente distinto. Entonces, es bien importante volver a imaginar. Nuestro mundo cambió. Ya pre-COVID éramos una persona, a lo mejor el ejemplo más fácil que se me ocurre en este momento es los que iban al gimnasio acá super fit y super delgados, y ahorita yo les aseguro que ya tienen menos masa muscular, a lo mejor ya subieron de peso, ya la ropa no les queda. ¿Cómo te imaginas que va a ser cuando vuelvas? Porque lo que tú tengas aquí es hacia donde vas a caminar de una manera inconsciente. Entonces, reimagínate cosas positivas. Reimagínate tu empresa con un súper ambiente laboral. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a mejorar? ¿No? Porque lo que imagino es lo que voy a llevar a la realidad, ¿no? Entonces, si yo imagino pensamientos o escenarios positivos, a lo mejor no llego al ideal utópico de tener una empresa súper feliz o de ser la mejor colaboradora de mi empresa. Pero es mucho mejor vivir en la utopía que vivir en la distopía, ¿no? Que vivir en el desastre. Pero si yo no reimagino, si yo no repienso y reimagino, lo único que va a pasar es que voy a regresar a algo igual o peor, porque entonces voy a regresar con gente a lo mejor frustrada, ya sea frustrada porque no le gustó el home office o porque no le gustaron las clases a distancia o los servicios en línea, o quizá voy a regresar con gente que va a estar de todas maneras frustrada porque no quería regresar, porque le gustó el home office, porque descubrió que le podía invertir menos tiempo a realizar las mismas actividades que realiza en la oficina, y aquí lo tengo 9 horas y en la casa solo le invertía 5. Entonces hay que repensar y reimaginar, ¿no? O sea, vamos a cuestionarnos todo y en base a
al desorden que creemos en nuestra mente, a volver a construir, ¿no? Y bueno, resistir, que es de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Yo siempre escucho que dicen, no, es que hay que ser muy resilientes y esto nos va a apoyar, pero ¿qué es la resiliencia? ¿Realmente entendemos la resiliencia como es? Porque también es cierto que muchas veces dicen, es que ser resiliente es que las cosas que pasan no te afecten. No, ser resiliente es, sí me afecta, pero tengo la capacidad de transformarlo en algo que me impulse a ser una mejor versión de mí, que me impulse a salir adelante, es que échale ganas, pues sí, ¿y qué es echarle ganas? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es echarle ganas? Porque lo que es echarle ganas para mi vecino, no, quizá no es lo mismo para el vecino de al lado que para el de enfrente. Y quizá no es lo mismo para mi papá que para mi tío, o para mi abuelo, o para mi novio, o para... ¿Qué es echarle? La resiliencia es esa capacidad que tenemos, sí de resistir, sí de soportar ciertas adversidades a las que nos enfrentamos o ciertas crisis, pero más allá de resistirlas y salir vivos de ellas, es la capacidad que tenemos para transformarlas en una mejor versión de mí. ¿Cuántos de ustedes no se cayeron cuando eran niños, por ejemplo? Tienen una cicatriz y a lo mejor yo les puedo decir, cuéntame la historia de tu cicatriz y me van a decir, pues me pasó esto, lo otro, aquello. ¿Y qué pasó? Pues aprendí que no debo meter la mano en la licuadora, ¿no? O aprendí que lo mío no es andar en patineta porque me fracturé el brazo. Y entonces, si lo volvimos a intentar, pues descubrimos que lo mejor era a lo mejor traer un equipo de protección o a lo mejor era pedir ayuda, porque la resiliencia también tiene que ver con la red de apoyo que yo genero, con la red de apoyo que yo estoy construyendo día a día. ¿Y cómo la construyo? Diciéndole, oye, amigo, tengo este problema. A veces hasta el hablarle a mi tío, mi primo, mi sobrino, mi esposa, mi hijo, a quien más confianza le tengan, como diría el comercial, nos ayuda con nuestra resiliencia. ¿Por qué? Porque ese hablar y hablar y hablar y a lo mejor despotricar en contra de algo o de alguien o compartir nuestra felicidad, me va a dar la oportunidad de escuchar otra perspectiva de la persona que me está escuchando, de mi interlocutor. Y eso me da la oportunidad de aprender porque su experiencia no es igual a la mía, ¿no? Entonces es resistir, sí voy a resistir la crisis y me voy a ir adaptando, pero entonces, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué de lo que estoy viviendo hoy me va a hacer una mejor persona cuando todo esto pase, ¿no? Y el ser humano tiene como esta dualidad, ¿no? Esta parte racional, que es como el repensar, esta parte emocional, que es como reimaginar, porque cuando nosotros imaginamos algo, forzosamente nos genera un sentimiento, ¿no? Puede ser de enojo, de emoción, de alegría, de frustración. La imaginación va ligada a un sentimiento. Si nosotros compactamos estas dos cosas, lo integramos, entonces vamos a ser capaces de resistir y de generar una obra, porque al final del día ese es el objetivo de la resiliencia, que tú generes una obra, que tu producto terminado, por llamarlo de alguna manera, sea el que tú tengas mejores herramientas de las que tenías previo a esta crisis. Llámese COVID, llámese que alguien falleció, llámese que te divorciaste, que te dejó el novio, la crisis que sea. Si tú tienes esta capacidad de repensar y de cuestionarte a nivel racional
y la capacidad de imaginar qué es lo que tú quieres para ti y las 25,000 formas en las que podrías superarla. El conjunto de eso te va a dar las armas y te va a dar la oportunidad de crear tu red de apoyo para que crees una nueva obra, que en este caso la nueva obra es regresar a nuestros lugares de trabajo, a nuestros lugares de actividades cotidianas previo al COVID, siendo una mejor versión, ¿no? Recontar. Y no es recontar de 1, 2, 3, 4, ni es recontar de, a ver, cuántos colaboradores se fueron y a lo mejor desafortunadamente cuántos ya dimos de baja o cuántos ya renunciaron. No, no es ese recontar. Es recontar la historia. ¿Y por qué la historia? Porque la calidad de las relaciones humanas tiene que ver con las historias que nos contamos. Con la historia que yo les cuento, a lo mejor Jesús me presentaba y les decía, bueno, es que yo trabajo en Teletón. Yo les puedo contar la historia de Teletón. Pero si yo hoy les cuento la historia de cuando yo entré a Teletón a cuando yo estoy hoy en día en Teletón, es totalmente diferente. Ya la historia cambió y a lo mejor pasé de ser súper feliz por trabajar en Teletón a ser medio feliz. O al revés, a lo mejor de decir, bueno, pues es que entré a Teletón porque no encontré otra cosa en ese momento y necesitaba trabajar. A decir, no me equivoqué y fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Es recontar la historia, ¿no? Es lo que nos hace enriquecer nuestras relaciones con el otro. Y aquí es algo bien importante, sea cual sea nuestra actividad, si soy estudiante, si soy ama de casa, si soy colaboradora, si soy directivo, ¿qué historia quiero compartir cuando todo vuelva a abrirse? Cuando tenga la oportunidad de compartir con mis alumnos, ¿realmente los voy a escuchar? ¿Realmente voy a tener esa apertura de decir, dime qué te parecieron las clases en línea y cómo las viviste? Y de escucharlos y de sacar una moraleja, porque al final del día, todas las historias tienen una moraleja. Esa es la razón de ser de la historia en sí. Esa moraleja que saque de mis alumnos o de mi compañero de trabajo o de mi jefe o de mi subordinado, o por ejemplo los que tenemos la fortuna de tener chicos practicantes, es otro mundo totalmente distinto. Voy a recontarles mi historia y ellos me van a recontar la suya. Y en base a eso, yo puedo decir, puedo mejorar esto. O sea, le voy a enriquecer aún más nuestro punto número 1, que es el repensar. Y por default, en cascada, se va a venir el reimaginar y el ser resiliente, ¿no? Porque cada moraleja me va a dar algo nuevo, algo mejor, algo que yo puedo implementar. A lo mejor me di cuenta que mis alumnos dicen que soy menos chorero en línea. Bueno, pues entonces eso significaba que no les gustaba que echara tanto choro. A lo mejor me di cuenta que soy mejor capacitadora en línea porque no me pongo nerviosa porque no me doy cuenta si me están viendo o no. Bueno, entonces a lo mejor será cuestión de buscar un grupo de capacitación que sea en línea, ¿no? O a lo mejor alguna técnica que aprendí ahorita al hablarle a una cámara, pues la puedo implementar la próxima vez que esté frente a las personas que voy a capacitar. A lo mejor me di cuenta que puedo optimizar mis tiempos de trabajo y que en lugar de estar 9 horas, voy a estar 5 y que en lugar de estar, no sé, perdiendo el tiempo en el café, pues ese tiempo lo puedo invertir y me puedo ir a mi hora, ¿no? Quizá no antes, pero sí a mi hora por lo menos. Entonces, es recontarnos la historia para sacar una nueva moraleja y esa moraleja, pues, a llevarla a la práctica y hacer una gran obra, ¿no? Resolver. Resolver, pues, ¿qué vamos a resolver? Pues todas esas moralejas y todas esas incógnitas y todas esas cuestiones que nos llevaron a esta, a lo mejor, histeria colectiva de decir, ya quiero salir de mi casa, o ya quiero irme al cine, o ya...
ya pensaste y ya te cuestionaste tu sentido de vida, tu razón de ser en lo que sea que hagas, en cualquiera que sea tu actividad. Descubriste que hay puntos a trabajar, resuélvelos. ¿Qué vas a hacer? Ah, no, pues es que yo no quiero hacer nada. Bueno, entonces si no quieres hacer nada con ellos, agarra tus problemas, hazlos bolita y lánzalos. ¿Por qué? Porque te están ocupando un espacio en tu vida, un espacio que podrías ocupar para ser más productivo. Y no hablo de productivo solo en el trabajo, hablo de productivo en tu vida, en darle tiempo de calidad a tu familia o a tus amigos o a ti mismo incluso, ¿no? Entonces, si ya te diste cuenta que hay cosas que no funcionan y que no van contigo y que no tienen caso, tenía una maestra en la universidad que nos decía, todo en esta vida tiene un lugar y lo que no tiene un lugar, su lugar es la basura, porque si no tiene un lugar, ya no tiene una razón de ser para ti, en tu espacio, ¿no? Incluso cuando hacemos limpieza en casa, de pronto decimos, ay, aquí encontré esto que hacía 3 años que no veía. Pues si no lo ocupaste en 3 años, ¿qué te hace pensar que lo vas a ocupar los próximos 20? Y puede quedarse ahí ocupándote un espacio para ver si algún día lo ocupas. Entonces, no, resuélvelo. No tiene un espacio, no, ya a lo mejor eran tus agujas de cuando tejías, pues si ya no, dónalas a alguien, regálaselas a alguien, no sé, resuélvelo. ¿Para qué? Para que te puedas reconvertir. ¿Por qué se llama reconversión? Como les decía al inicio, es en qué nos hemos convertido. Éramos algo, éramos, no sé, se me ocurre un árbol, el árbol que ustedes quieran, al que ustedes más les guste. Si fuésemos un árbol, ¿en qué nos convertimos? Nos convertimos en un tronco seco, nos convertimos en una casa para unas aves, o nos convertimos en alimento a lo mejor para una ardilla, o nos convertimos a lo mejor en la sombra de alguien, o ¿en qué nos convertimos? No, a lo mejor nos talaron y nos hicieron muchas hojas de papel. ¿En qué nos convertimos? Tenemos en este momento de crisis la gran oportunidad y la gran posibilidad de poder hacer cosas nuevas, ¿no? Y pues bueno, aquí unas preguntas para que vean si están llevando a cabo su reconversión, a lo mejor sin darse cuenta, o a lo mejor si no la están llevando a cabo y la quieren llevar a cabo, les pueden servir, o para mejorar este proceso, como ustedes las decidan ocupar, ¿no? ¿Qué les ofrezco de nuevo? A nivel general, ¿qué como colaborador le ofrezco a mi empresa? ¿Qué como empresa le ofrezco a mis colaboradores? Si ya revisé mis procesos y ya vi que sí me dan resultados en home office, quizá tengo la oportunidad o la posibilidad de dejarlo para siempre. Si ya lo voy a dejar para siempre, ya lo contemplé en mi reglamento interno de trabajo o ya lo contemplé en el contrato, porque lo que es un hecho es que hoy en día está contemplado en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué ofrezco de nuevo a la vida en general? ¿No? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he aprendido de mí? De mí como persona, a lo mejor he aprendido que no soy tolerante, o a lo mejor he aprendido que soy muy paciente. ¿Qué he aprendido? ¿Y qué hago diferente hoy con respecto a lo que hacía cuando todo esto empezó? Porque cuando todo esto empezó, todos teníamos la esperanza, o muchos de nosotros teníamos la esperanza de decir, ay, nada más son 40 días. Y llegaron los 40 días y, ay, no, ¿qué crees que no? Ya son otros 40, ¿no? Y así, y ya se nos fue el año y seguimos encerrados, ¿no? Entonces, ¿qué hago diferente hoy? Que a lo mejor hoy me alcanza menos el tiempo para trabajar, puede ser. ¿Por qué? Pues porque, como les decía, a lo mejor al inicio me levantaba yo temprano y me arreglaba y trabajaba y demás, y después ya no. Y cuando regrese, ¿qué va a pasar? ¿Voy a irme pintando en el carro? Entonces, ¿qué hago diferente? Y qué de eso que hago diferente es realmente productivo para mí, ¿no? Volvemos a la diapositiva anterior. Hay que repensar qué es lo de eso que hoy hago realmente es lo que me funciona, ¿no?
¿Cómo he cambiado? ¿Cómo he cambiado desde físicamente? ¿No? A lo mejor algunos subimos de peso, a lo mejor otros nos creció el cabello, nos creció la barba. Me gusta, no me gusta, lo pienso, lo analizo y actúo en consecuencia, ¿no? ¿En qué condiciones voy a regresar? Y esto va muy ligado a un tema pues emocional, ¿no? Voy a regresar fastidiado a lo mejor de estar encerrado o de estar batallando con mis hijos o de escuchar que pasa la basura cuando estoy entrevistando ¿cómo voy a regresar? Voy a regresar motivado a decir, no, sí, es lo de hoy, voy a ir a la empresa y voy a ver a mis compañeros y ¿en qué condiciones voy a regresar? Y esas condiciones si yo regresara mañana, ¿estoy listo para regresar mañana? Y si no estoy listo, ¿qué estoy haciendo para prepararme para cuando me digan que tengo que regresar? Porque como puede ser que me avisen 10 días antes, como puede ser que me avisen hoy viernes para presentarme el lunes. ¿Cómo voy a regresar? Como empresa o como profesor o como directivo, ¿cómo los voy a recibir? O sea, los voy a recibir de, qué bueno que ya llegaste, mira, estos son los pendientes de hoy. O los voy a recibir por lo menos, oye, qué bueno, qué gusto que estés aquí, cómo te fue, cómo te sientes. ¿Cómo los voy a recibir? ¿Cuáles son las nuevas reglas del juego? ¿No? O sea, ¿cuáles son las nuevas reglas del juego desde el tema de la legislación? Como les decía, si el teletrabajo, si ahora con la norma 0035, que pues implica esto, es un evento, un acontecimiento traumático, ¿no? Que está contemplado en esa norma. Entonces, ¿cuáles son las nuevas reglas del juego y qué es lo que yo voy a aportar? ¿Estoy dispuesto a seguirlas o a no seguirlas? Y la más importante, ¿quién era yo y en qué me convertí? ¿Quién era previo a la pandemia y quién soy hoy? ¿No? Y pues bueno, esta última frase para compartir, que dice, solo en la medida en la que todo se derrumbe hallarás aquello que es realmente indestructible. Las crisis son para crecer. Y ahorita nuestro mundo es totalmente diferente a como era antes. Lo estamos volviendo a construir, nuestro mundo personal. Entonces tenemos la oportunidad de construir algo nuevo y maravilloso, o tenemos la oportunidad de construir algo que ahí medio aguante, que resista hasta la siguiente pandemia. ¿Cómo lo voy a construir, no? Y aquello que quedó en pie es aquello de lo que tengo que echar mano, porque esas son mis fortalezas, esa es mi resiliencia y es lo que me va a ayudar a volver a construir, a generar una gran obra para que yo pueda reconvertirme en una mejor versión de mí o en una peor versión de mí, también puede pasar. La idea de compartir con ustedes nuestras experiencias o de compartir con los demás nuestras experiencias es eso, ¿no? Creo que ninguno compartimos para mal, ¿no? Todos compartimos esperando que siempre al otro le aporte algo. Entonces, que realmente así sea y que aquello que quedó en pie y que fue indestructible nos ayude a reconvertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Pues bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya aportado algo, que les haya pues por ahí dejado alguna enseñanza, alguna reflexión que a ustedes les sirva para su crecimiento. Muchas gracias a UVM por invitarme a formar parte de esta ronda de ponencias. Y pues bueno, les agradezco mucho. Al contrario, licenciada, muchas gracias por esta espléndida conferencia. Si nos lo permiten, vamos a la sección de preguntas y respuestas, ya sean que nos ayuden escribiéndolas, por favor, en el chat, con mucho gusto las iré leyendo, o bien que puedan abrir sus micrófonos y hacerla directamente. En este sentido, Patricia Ochoa nos dice, muy buena reflexión.
César de la Vega, excelente plática, un análisis a nuestro existir. Rebeca, es una muy buena reflexión, gracias. Aníbal Quintanar nos dice, la plática es totalmente interesante y con la que podemos reflexionar. Saludos desde Iteshu. Alfredo Silva nos invita a la reflexión, realmente necesitas todo lo que tienes, ahora es diferente, es valorar aquello que vale la pena. Muchas gracias, Alfredo. Excelente ponencia y actualizarnos, menos Face y más Book. Muchas gracias. Mira, perdón, algo bien importante con esta reflexión de necesitas todo lo que tienes y de todo lo que tienes hoy, ¿realmente estás haciendo un uso productivo de ello? Lo que te ahorraste en gasolina o en pasaje o en, no sé, en la colegiatura a lo mejor o en los uniformes, ¿realmente le estás dando un buen uso? O sea, esa parte es bien importante y bien interesante, ¿no? Porque hoy tenemos a lo mejor más de otras cosas que en aquel momento no teníamos, pero lo interesante es saber qué estamos haciendo con ellas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Marcos Enrique nos dice, excelentes puntos a tratar. Patricia Ochoa, antes llorábamos por un día libre, muy, muy cierto. Seguimos leyendo sus amables comentarios. Alfredo también nos comparte, te conviertes en un escultor de tu nueva persona, eliminas todo aquello que te estorba y no te permitía mejorar. Es quitar al mármol todo aquello que le impide salir a la obra maestra que estaba oculta dentro de él. Muchas gracias, Alfredo. Virginia Ramírez, creo que esta pandemia nos ha enseñado a reflexionar, a transformarnos y saber que somos útiles y buenos para otras actividades o habilidades. Muchas gracias. Para todos los que nos consultan sobre la liga de registro, con mucho gusto la comparto nuevamente al final. Si es que tuviesen algún problema y no les permite el acceso de manera directa, pueden copiarla en el navegador y eso será suficiente para que puedan contestarla. Mariana Godínez nos comenta, muy buena conferencia, nos hizo reflexionar mucho. Continuamos con los comentarios. Aníbal Quintana, excelente. Ari Silva, creo que a muchos nos enseñó la importancia de vivir en austeridad. Muchas gracias, licenciada, por brindarnos esta excelente plática. Isaac Garrido, muchas gracias por la conferencia. Fue increíble la plática y los consejos. Yaresca Carrillo, muchas gracias, excelente conferencia. Así también Neri Fabián Rubio. Tenemos la oportunidad de renacer y comprender el porqué de esta existencia. No construyamos sobre los cimientos del pasado, pero sí aprender de ello y no cometer los errores. Excelente, muchas gracias por todas sus palabras. Zaira Lascares, muchas gracias por la ponencia. Ha sido muy bueno los consejos, me sentí identificada. Gracias. Qué bueno, muchas gracias. Excelente, si no tuviesen ninguna duda adicional, a nombre de la Red Nacional de Incubadoras VM, así también de su hoy anfitrión, la incubadora de VM Hispano, les damos nuevamente las gracias por su puntual asistencia y a esta importante conferencia, también a usted, licenciada. Con esto damos por concluida la conferencia La Reconversión que nos ha llevado a la pandemia. Universidad del Valle de México, por siempre responsables de lo que se ha cultivado. Gracias, excelente tarde. Muchísimas gracias. Excelente tarde y fin de semana para todos. Gracias, licenciada.